iba a pasar al aceptar mi invitación. Era un retiro de conversión, de ese día todo cambió. Ciego y sordo vivía yo, muy alejado de mi Señor. Me daba miedo saber de Dios, pero su amor me transformó. Creía que jamás me iba a perdonar, de mis pecados me iba a liberar. Yo nunca imaginé que me iba a enamorar, pero Él sabe cómo hoy me enamoró. Me enamoré de ti, Señor Jesús, me enamoré. Mi vida hoy es muy feliz, no me quiero alejar de ti. Bendiciones. De ti, Señor Jesús, me enamoré. Mi vida hoy es muy feliz, no me quiero alejar de ti. Desde Phoenix, Arizona, cumbia para todos los católicos y para alabar al Señor. ¡Vámonos! Creía que jamás me iba a perdonar, de mis pecados me iba a liberar. Yo nunca imaginé que me iba a enamorar, Ahorita hablamos de eso. pero Él sabe cómo hoy me enamoró. Saludos a Morelia. Me enamoré de ti, Señor Jesús, me enamoré. Mi vida hoy es muy feliz, no me quiero alejar de ti. Me enamoré de ti, Señor Jesús, me enamoré. Mi vida hoy es muy feliz, no me quiero alejar de ti. Un saludo a todos los enamorados de Cristo. Saben de lo que hablamos. Bendiciones. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo estamos? Vamos a pasar primero lo que es una oración al Espíritu Santo. Primero lo que es una oración al Espíritu Santo. Y ahorita empezamos con unos cuantos versículos muy interesantes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Muy bien. Quiero empezar a decirles de... Bueno, ahorita nada más va a ser prácticamente un tema corto. No va a ser un tema tan largo, más por los compromisos que tengo. Pero sí principalmente quiero manejar ahorita en cuestión de la cruz. Lo que es en este día en cuestión de la cruz. Ya sea tanto... No lo voy a manejar de manera histórica, pero sí de cómo lo maneja la Biblia, inclusive en sus tradiciones. En sus tradiciones, aunque otros los hayan querido alterar. Entonces está muy padre todo lo que aquí sucede. Ahorita el hermanito entrando... luego preguntó acerca del versículo de Juan 3:16, que de hecho tiene que ver con respecto a la cruz. Pero yo lo leería desde antes del versículo 14. De hecho me gusta mucho porque casi se brinca lo que es el 14, luego 16, luego lo que es el 18. Porque hay algo muy interesante como en el número 318. Bueno, eso me lo acordé mucho porque se han de acordar que en Génesis
En Génesis encontramos cuando Abraham fue a salvar a su sobrino Lot. Preparó 318 personas. 318 personas. Entonces es algo que ahí hasta se te hace muy curioso lo que es ese número. Con las 318 personas cuando va a salvar a lo que es a su sobrino Lot. Génesis capítulo 14. A ver. Y huyeron a Sodoma. Aquí está. Génesis 14:14. Primero cuando oyó Abraham a su pariente, estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Esta es la parte que se me hace muy interesante porque 318, varios números que aparecen dentro de la Biblia se nos hacen muy interesantes. En este caso se me hizo muy curioso lo que es el número 318, porque cuando lo pasas en este caso del hebreo al griego, el 300 es el tau. 300 es tau, o lo que es la cruz. En este caso en el griego, es la cruz. Y el 18 son las palabras como inicia en griego lo que es el nombre de Jesucristo. De Jesús, así. Entonces, como que dice, como si estuviéramos hablando de la cruz de Jesucristo. Y cuando me hablan, por eso me acuerdo mucho de Juan 3:16 en cuestión del 3:18. Juan 3:18. Digo porque todos así están relacionados. Juan 3:18, que dice de esta manera: el que en él cree no es condenado, de Jesucristo, el amor que entregó ahí en esa cruz. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios. Este versículo, que fíjense cómo está relacionado con que les digo, el 2, bueno, del 14, 16, 18, lo voy a leer completo, así sin brincármelo. Desde el 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En este caso, ¿de qué estamos hablando? De la cruz. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese hombre en la cruz. ¿Y qué significa esa cruz? ¿Por qué muchos llevamos lo que es esta cruz? Porque muchas veces inclusive se critica al católico. ¿Por qué ustedes tienen un Cristo crucificado? Porque es la mayor expresión de amor de Dios para la salvación de los hombres. Es la mayor expresión de amor de Dios para la salvación de los hombres. Versículo 16 de Juan 16, ahora sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese hombre, el Hijo de Dios, que fue dado en la cruz, y que todo aquel que cree que Él dio su vida en la cruz por todos nosotros, sin haberlo merecido, sea salvado, sí, y le obedezca claramente. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y ahora sí el 18, que le digo que me gusta mucho. El que en él cree no es condenado. Este hombre en la cruz, esta es una cruz de locura para los que se pierden. En que en él cree no es condenado, pero el que cree el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios. El nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, con eso, como dice, andamos arrancando así. La cruz es maldición. ¿Cuál versículo, hermanito? ¿Me puedes dar el versículo específicamente que diga la cruz es maldición?
Porque si no, vamos a creer que la secta donde estás son unos mentirosos. Empezando por el hermanito refugio, acaba de decir que la cruz es maldición. Dame el versículo, por favor, que diga, la cruz es maldición. Si no, hasta yo te lo puedo dar, pero me encantaría que tú me dieras el versículo en el que diga, la cruz es maldición. Porque nada más hablan porque tienen boca. Pero no quiere decir que tengan la razón. Siempre le hablo y no me escucha. Ahorita te digo cómo. Ahorita voy contigo, hermanito. El de la cruz de maldición. Hablando en el caso Enrique, el hermanito Enrique. ¿Eres católico o eres de alguna otra denominación? Nada más por curiosidad. O simplemente lanzaste la pregunta por burlarte. Por cierto, el hermanito refugio ya no respondió, ¿eh? Es bueno para hablar, pero no dijo que la cruz es maldición. Jesús es Esaú, pero no andamos con lo de Esaú. Ya no respondió a la otra hermanitación. Pide señales y no las ves. Ese es el problema. Porque estás pensando como el hombre, vas a misa, pero hay un problema. Ya vi tu problema. Y de hecho tiene que ver con la señal de la cruz, ¿eh? Esta es la señal más grande que puedes encontrar. Y de hecho hay muchos milagros, hay de exagerada cantidad de milagros. Pero no se trata de que por los milagros digas existe Dios. Ya vi cuál es el problema, que si ves que pido señales, ya vi cuál es el problema. Que tal vez pides por egoísmo, no pides por amor, no pides por beneficio al prójimo, pides por egoísmo. Por un lado podría estar bien el que pidieras por egoísmo. Y después te platico por qué. No, el otro hermanito que dijo que la cruz es maldición, ya se echó para atrás, no mostró versículo. Ya lo esperamos bastante rato. ¿Crees en él? Entonces, ¿para qué necesitas señales? Si crees en Jesucristo, ¿para qué necesitas señales? Me voy a adelantar lo que son los versículos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, aprovechando que dice el hermanito de lo de las señales, lo voy a leer de una Reina Valera. En este caso, que dice el hermanito que es católico, mejor de la Biblia católica. Vamos a ver cómo lo dice en esta que tengo aquí. Aquí tengo la latinoamericana, pero lo voy a leer desde aquí. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. De hecho, hay algo que dijo Jesucristo a los fariseos que le pedían señales a Jesucristo a ver si él era verdaderamente el Hijo de Dios, pero no lo reconocían por sus obras. Hacía todo lo que le pedía el Padre por sus obras y no reconocieron a Jesucristo, al punto de, como dice, mandarlo a la cruz. Ya quieren matar a cada momento. Hay hermanitos que hoy en día podrían tener a Jesucristo enfrente y volverle a hacer la misma, ignorarlos. Primera de Corintios capítulo 1, desde el versículo 17 se los voy a leer. De todas maneras, no me envió Cristo a bautizar, sino a proclamar el Evangelio, y no con discursos sofisticados,
no sea que borremos la cruz del Mesías. Atentos con esto. No sea que borremos la cruz del Mesías. Bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es poder de Dios. Ya lo dijo la Escritura. Fíjense, la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Y sigo leyendo. Ya lo dijo la Escritura. Destruiré la sabiduría de los sabios y haré fracasar la pericia de los instruidos. Sabios, entendidos, teóricos de este mundo, ¿cómo quedan puestos? ¿Y la sabiduría de este mundo? Dios la dejó como loca, pues el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios cuando ponía por obra su sabiduría. Entonces a Dios le pareció bien salvar a los creyentes con esta locura que predicamos. ¿Cuál es esta locura? Que la salvación del mundo vino por la muerte de este hombre y su resurrección. Una locura que en la cruz haya triunfado Dios y en su resurrección nos esté demostrando esa salvación para todos. ¿Qué preguntó el hermano? No he preguntado nada. Entonces fíjense, y continúo leyendo. Mientras los judíos piden milagros, vuelvo a repetir, por eso eran unos cabezaduras los judíos, así, los de aquel tiempo. Mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan el saber, nosotros proclamamos un Mesías crucificado. Es lo que hace el católico. Proclama un Mesías crucificado, un Mesías que está en la cruz. Dice, ¿por qué hacen eso los católicos? No entró un hermanito Lolo diciendo, ¿es que la cruz es maldición? Por ahí otro va a decir, que por bueno, vamos a quedarnos en de la cruz es maldición. Hay otras más que ahorita que empiecen a comentar, van a ver. Esta cruz, que es del Cristo crucificado. Ustedes que siempre tienen al Cristo crucificado y Cristo ya no está ahí en la cruz. Es que hay un significado en ese Cristo. Y Pablo mismo es lo que está diciendo. Mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan el saber, nosotros proclamamos a un Mesías crucificado. Para los judíos, ¡qué escándalo! Ese hombre crucificado, ¡qué escándalo! Y para los griegos, ¡qué locura! Pero para los que Dios ha llamado, judíos o griegos, este Mesías es poder de Dios o fuerza de Dios, es poder de Dios. Este Mesías es poder de Dios y sabiduría de Dios, pues las locuras de Dios tienen más sabiduría que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, hay que tener bastante cuidado así. Porque les vuelvo a repetir, hay muchos que piden lo que son señales. Muchos piden señales. O piden, bueno, porque a Cristo también le pidieron señales. Y lo que son los sacerdotes. Y aún así, no reconocerían a Cristo, aunque vean señales, aunque vean milagros. No lo reconocerían. Porque el detalle está que a Jesucristo lo tienes que reconocer de manera diferente, ¿sí? Si tú piensas que a Jesucristo o la iglesia de Jesucristo lo vas a reconocer con señales o con milagros, hay que tener mucho cuidado. Esto por Mateo 24:24. Mateo 24:24 que dice así, porque se levantarán falsos cristos
y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Entonces hay que tener mucho cuidado de que estoy buscando que Dios me dé una señal, que Dios me dé un milagro. Ten cuidado porque estás buscando de manera equivocada. A Dios lo encuentras de muchísimas maneras, de bastantes maneras. Uno, lógicamente, yendo a misa. Dos, yendo a confesión, porque cuando estás en la confesión, recuerda que el sacerdote no es el que expía tus pecados, es el Espíritu Santo de Dios el que anda expiando lo que son tus pecados. Y ahí estás teniendo un encuentro con Dios, un arrepentimiento personal con Dios. Y en la Eucaristía, lo que es un encuentro en que Dios está contigo. Te encuentras lo que es, ahora sí siendo lo que es el, ya le voy a decir relicario, pero no, es la custodia. Eres custodia viviente de Cristo. Tienes esa unión y comunión con Cristo. Y también, si no logras saber a Cristo en tu hermano, hay un problema. Tenemos un problema. Porque si quieres que alguien te muestre milagros, porque hay muchos milagros y dentro de la Iglesia Católica los hay. Pero no por eso la Iglesia te dice, cree en ellos. No te dice la Iglesia que por eso tienes que creer en la Iglesia. Tienes que creer en la Iglesia de Cristo por la fe. Por esa fe. No porque estén todos esos milagros. Entonces hay que tener mucho cuidado. Dice Dios, ayúdate que yo te ayude. Que por cierto, esa no es palabra en la Biblia, ¿eh? Esa no es palabra en la Biblia. Esa la decimos los hombres. Entonces, vamos a ver, ¿alguna pregunta? No hubo ninguna pregunta. Seguimos con lo de la cruz. Entonces, ¿por qué dice precisamente Pablo lo que es una locura para los judíos? Es un escándalo lo que es la cruz. En cuestión de los judíos, decir que Jesucristo triunfó en esa cruz. Un hombre que murió en la cruz ha triunfado. De hecho, lo comenta lo que es el libro de sabiduría. Déjenme recordar si es sabiduría, capítulo 3. Este libro de sabiduría, recuerden que no está en las Biblias protestantes. Pero complementa bastante bien todo lo que sucede tanto con Jesucristo. Habla bastantes cosas de lo que hace inclusive el demonio. Vamos a ver, sabiduría, capítulo, déjame ver si es el capítulo 3, si no es el 3 es el 2, a ver. Sabiduría, aquí estás. Díganos cómo empieza el libro de sabiduría. ¿Sí te encargo mucho eso, sí? Sí. Bueno, voy a ir a Salamanca y llevarlo. Me van a dar un boleto para una rifa de un carro. Bueno. Sí, está bien. Va. Sabiduría capítulo 3, desde el versículo 1. En cambio, bendiciones, así, bendiciones, hermanita Norma. Recuerden que los deuterocanónicos no son apócrifos. Fueron según declarados apócrifos por Lutero, quien no tenía autoridad de la iglesia. Fue el primero que empezó a decir, estos son apócrifos. No son apócrifos, son deuterocanónicos. Que por cierto ya volvieron a ser agregados a las Biblias protestantes, las más actuales, del 2019 para acá. Sabiduría capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Esta que es locura de lo que es la muerte de un hombre. Y digan, ¿sabes qué? Triunfó este hombre. Es una locura el pensamiento de los hombres. En cambio, las almas de los justos están en las manos de Dios y no les alcanzará tormento alguno. A los ojos de los insensatos pareció que habían muerto, así como en el caso de Cristo. Se tuvo por quebranto su salida y su partida de entre nosotros por completa destrucción. Pero ellos están en paz, aunque a juicio de los hombres hayan sufrido castigos, su esperanza estaba llena de inmortalidad. Por una corta corrección recibirán largos beneficios, pues Dios los sometió a prueba y los halló dignos de sí. Como oro en el Cristo los probó y como holocausto los aceptó. El día de su visita resplandecerán
y como chispas en rastrojo correrán así. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y sobre ellos el Señor reinará eternamente. Entonces en esta cosa, en lo que es la muerte, versículo 2, a los ojos de los insensatos pareció que habían muerto, que habían caído, como dice, en la destrucción, en la derrota. Pero en realidad hay un triunfo ahí, hay un triunfo que el hombre no ve. Ellos están en paz y la esperanza de ellos estaba en la inmortalidad. Hay un triunfo en esa muerte. Y ya como dice muy bien el Juan 3:16, Dios entregó a su Hijo único para que todos fuéramos salvados. ¿Cómo fuimos salvados? En la cruz de Cristo. Entonces continuamos con esto de la cruz. Esto se los quería agregar de lo que es del libro de sabiduría, porque dice, pues la verdad, algo muy interesante, porque dicen muchos, es que ya se murió y ahí anda en el panteón, ahí anda en la tumba. No, de hecho hay más versículos, inclusive los tiene también la Reina Valera, que habla acerca de lo que nada más es el cuerpo y lo que es el alma que ya anda en otro lado. Eso también lo dice la Reina Valera en las Biblias protestantes. El que no lo hayan leído es una cosa diferente. Entonces, ahora sí, me regreso a lo que son Biblias, Biblia Reina Valera, en este caso. Habla de más cosas. Vamos a hablar precisamente. Continuamos con esto de la cruz. Idolatría es cosa seria. Claro que sí es cosa seria. Pero estamos con el tema de la cruz. Ah, que por cierto, andan personas también que dicen, es que tener esta imagen. Vámonos a este pedacito muy interesante. Esta imagen, ¿qué este apóstol estuvo predicando la cruz? ¿Qué apóstol estuvo diciendo háganse una imagen de la cruz? ¿Qué apóstol utilizó una cruz para predicar? Y eso está muy sencillo. Pablo predicaba lo que es constantemente la cruz y usaba una cruz. Eso es fácil de entender si leemos la Biblia. De hecho, estamos utilizando varios versículos que andaba utilizando Pablo. Pero del versículo específicamente que estamos hablando es de Gálatas capítulo 3, versículo 1. Gálatas 3, versículo 1. Ya sabemos que, ejemplo, el creer es por el oír. Así, nosotros tenemos fe porque oímos. Y Pablo se reforzaba con lo que mostraba lo que es la cruz, la señal de la cruz, para predicarles a Jesucristo, porque le decía, es que es poder de Dios, locura para los que se pierden, y lo que es poder de Dios y salvación para nosotros. Les hablo de Gálatas capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Gálatas capítulo 3 del versículo 1 en adelante. Fíjense. O Gálatas insensatos, que en otras Biblias de hecho dice otra cosa. Gálatas insensatos. Dice estúpidos en otras Biblias, de hecho. ¿Quién les fascinó para no obedecer a la verdad? A ustedes, ante cuyos ojos, no ante tus oídos, no ante tu imaginación, ante tus ojos. Aquí te estoy mostrando, ante tus ojos. Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Aquí te muestro un Jesucristo claramente ante tus ojos, crucificado. Pablo utilizaba lo que es la señal de la cruz, mostraba la enseñanza de la cruz, predicaba de la cruz, porque era necesario que todo el mundo supiera que Jesucristo en la cruz, precisamente, salvó al mundo con su muerte y resurrección. Todo en la cruz, precisamente la predicación de la cruz. El terminar lo que es la ley que nos condenaba e iniciar la nueva ley de la fe, de la gracia, de las obras de la caridad, del amor, de lo que es del corazón, del espíritu, todo eso iniciaba. Entonces, esta cruz que dice claramente, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente
entre ustedes como crucificado. Entonces, ¿fue de como yo les platiqué? No. ¿Como yo les dije que se imaginaran? No. Ante tus ojos fue Jesucristo claramente presentado como crucificado. Esa locura de la cruz. Libro no aceptado, si estoy leyendo Gálatas. Es Gálatas 3, versículo 1. Un libro que tienen todas las Biblias. Bueno, es de hecho una carta. Una epístola que tienen todas las Biblias. Bueno, todas las Biblias cristianas. Entonces, fíjense todo esto. Y cuando les empiezan a decir, no crean en esa cruz, porque la cruz es maldición, que por cierto hace ratito entró un hermanito que dijo que la cruz es maldición, pero no mostró un versículo que dijera la cruz es maldición. No lo mostró, yo se lo pedí. Yo sé cuál es el que iba a dar así, pero yo quería que él me lo diera. No me lo dio. Ya no estamos con el libro de sabiduría, hermanito. Gálatas capítulo 3, versículo, voy a continuar leyendo. Pablo predicaba un Cristo crucificado. Versículo 2. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley? Hablando de los judíos, porque era locura esta crucifixión de Jesucristo. Una victoria de Jesucristo en la cruz. Era locura para ellos. Por estas obras de la ley que ya Pablo se los mencionaba cada rato. Obras de ley muertas. Estas obras, 603, 16 mandamientos judíos. Bueno, por ahí escuché que eran como 18, pero yo me quedo en 616. 616 mandamientos judíos, porque se lo escuchó un rabino. 616 mandamientos judíos, que ya no son para el cristiano. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Escucharon? Por el oír entra la fe. Y Pablo les mostraba precisamente un Cristo crucificado. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, las obras del Espíritu, la ley del Espíritu, y ahora vais a acabar por la carne, la ley de la carne o las obras de la carne, regresarse con ese, el judaísmo. Entonces, y después de ahí le recrimina muchas cosas lo que es Pablo. Recuerden que decía que había otros que estaban predicando un Cristo diferente, otros que se sentían superapóstoles. Jesús ya bajó de esa cruz, está vivo y reinó, sí. Pero hay que recordar que se predica la cruz de Cristo. Y lo dice Pablo. Y vuelvo a repetir porque creo que el hermanito no estaba. Me regreso otra vez a 1 de Corintios capítulo 1. Ahora sí desde una Biblia protestante. 1 de Corintios capítulo 1 versículo 18 en adelante. Porque la palabra de la cruz o la predicación, porque recuerda que no es un escrito. La palabra, la predicación, lo que anunciaban los apóstoles, la palabra de la cruz, es locura a los que se pierden, porque siguen predicando la Cristo crucificado. Es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Vuelvo a recalcar 1 de Corintios 1:23. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, y para los protestantes perdición, los que no creen en la cruz de Cristo. O sea, aquí anda un hermanito.
A saber qué nos dice el hermanito. Bendiciones, hermanito. ¿Cómo se llama? Hola. Bendiciones, ¿cómo se llama? Bien, bien. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Bendiciones, ¿cómo se llama? Luis, Luis, muy bien. ¿Desde dónde estás conectado? ¿De qué país? de Colombia, mucho gusto. De Colombia. Sí te escuchaba ¿Y ¿Estás tú? en el trabajo o estás en la calle? Aquí en el trabajo. En el trabajo. Muy bien, no voy a quitar lo que es mucho tiempo así. ¿Eres católico? ¿Me repites? ¿Qué pena? ¿Eres cristiano católico? No, católico no. Asisto a una iglesia evangélica. Evangélica. ¿De qué tipo evangélica? Porque están, por ejemplo, los trinitarios. ¿Eres trinitario? No. No eres trinitario. Me Gracias. congrego en la iglesia Pentecostés, Unida Pentecost. Internacional. Gracias. Ahorita estábamos con el tema de la cruz. ¿Querías comentar Ok. acerca de la cruz? Ajá. Sí, pregúntame. No, ¿qué querías comentar acerca de la cruz? Ah, ok. Bueno, lo que tú estabas leyendo específicamente es perfecto. La palabra del Señor pues nos enseña a predicar al Cristo que fue crucificado, por supuesto, fue muerto, sepultado, pero resucitó a los 3 días, ¿verdad? Mucha gente en este tiempo, pues creo yo, no le da el valor a ese sacrificio vivo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pues a veces decimos ser cristianos, sea de la religión que sea, pero a la final no le estamos dando ese valor que tuvo el Señor Jesucristo, esos azotes, látigos, los cuales merecíamos nosotros, ¿verdad? Pero no solamente se trata de decir soy cristiano y amo al Señor, porque Él mismo lo dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y yo pienso que nosotros debemos darle ese valor maravilloso al sacrificio de la cruz. ¿Tú llevas un símbolo de la cruz? No, pues específicamente la palabra del Señor nos enseña precisamente eso, que no debemos como... Yo lo tomo de esa manera, como no debo hacerme imagen, si me hago entender. No sé tú qué piensas de eso. Muy sencillo. Simbólicamente no llevas una cruz, así como lo No. hacen simbólicamente lo que es una cruz. Ok. Entonces, te voy a preguntar de esta manera. Cuando Pablo mostraba, ahorita la que acabamos de leer, quiero que me lo des a cómo te lo enseñaron allá, de Gálatas capítulo 3, del versículo 1. ¿Cómo te lo enseñaron? Espere, Reina busco Valera, aquí. por favor. Gálatas 3, 1. Gálatas 3, versículo 1. ¿Qué Biblia tienes? Reina Valera 1960. Perfecto, tenemos la misma. Dice, ¿quién les fascinó para no obedecer la verdad? A ustedes, ante cuyos ojos. Quiero que pongas atención a esta parte. Jesucristo fue presentado claramente entre ustedes como crucificado. ¿Cómo mostró Pablo a Jesucristo? Yo pienso que lo mostró con testimonio, ¿no? Dando Yo les testimonio. platiqué la cruz de Cristo, así les dijo, yo les platiqué la cruz de Cristo y no mostraron el... No, pues, o sea, dice lo que tú me leíste en mi Biblia. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado.
claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. Bueno, eso ya hay más adelante, pero textualmente y bíblicamente pues no muestra que, no sé si Pablo andaba con un crucifijo en el pecho, no lo sé, pero específicamente No, les estaba como exhortando, les estaba diciendo y les estaba diciendo que él les está presentando al Cristo de crucificado. ¿de qué manera? ¿Platicado? Pues ¿Tu imaginación? sí, ¿O no, 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 con un practicado, testimonio de Cristo? practicado, ¿Platicado? predicando. Ajá. Y eso de ante tus ojos, ¿a qué se refiere entonces? Es que se entrecorta, perdón, ¿me repites, por favor? Esa parte que dice ante tus ojos, ¿a qué se refiere? ¿Cómo lo tomas tú? Dime porque precisamente, o vuelvo y te digo, no lo sé porque la palabra del Señor, la palabra de Dios que estamos leyendo, no dice que está haciendo como, mire, les muestro un crucifijo, les muestro una cruz, un símbolo de la cruz. ¿Cómo lo ves tú? Me regreso a la Biblia. No, y de hecho ya lo expliqué hace ratito, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas en el aire? Poquito, de entre y te vi. Ok, con razón. Me regreso a unos minutos. De hecho, te voy a silenciar, te voy a silenciar un momento porque el ruido está haciendo que las personas no escuchen. Ah, sí, porque sí, las personas no están escuchando por el ruido. Sí. Y esta precisamente ante cuyos ojos, no ante su imaginación, no lo que escucharon de mi palabra, ante cuyos ojos Cristo fue ya presentado en la cruz. No se puede mover, no hay de que, ay, es que ahí no dice ante cuyos ojos, no, no, no. Cuando te está hablando de los ojos es precisamente porque quiere que vean algo. De hecho, Pablo también ha dicho en otras ocasiones, cómo quisiera, bueno, ¿han escuchado ustedes cuando escuchan a alguien decir, quisiera que tuvieran mis ojos para que vean lo que yo veo? Entonces, ese tipo de expresión, porque de visión. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 14. Juan capítulo 3, ese Cristo, la predicación de Cristo en la cruz. Juan capítulo 3, versículo 14, desde el 14, y luego me brinco al 16, y de ahí, bueno, el 18 sería, porque digo, a mí me gusta brincar el 12, de lo que, bueno, sí, el 14, 16 y 18 me gusta mucho, sí. Pero Juan capítulo 3, versículo 14 y luego versículo 16. Muchas gracias, Davito. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que en este Cristo, levantado como la serpiente en el desierto, ya sabemos cuál serpiente, cuál imagen era del Antiguo Testamento. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la mayor muestra de amor de Dios al mundo? A su Hijo en la cruz. Esa es la mayor muestra de amor de Dios para el mundo, entregando a su Hijo unigénito. ¿Por qué esa predicación de la cruz? Porque eso se muestra a los ojos de las personas. Porque hay que recordar que de hecho en el primer siglo, desde que inició lo que es el cristianismo, se fundó el cristianismo, hay señales arqueológicas de una cruz. En casas cristianas se escondían las cruces y hay señales arqueológicas. Y lo que son, no digo escritos, lo que son señales así en hogares donde tenían ocultas la cruz, porque recuerden que si les encontraban una cruz, pues luego iban, como dice, a ser detenidos. Entonces, hermanito, sí. Hay algo que dijo, ay, bueno, te voy a activar de nuevo el sonido. Hay algo que dijo otro hermanito hace rato. Dijo que la cruz era maldición. ¿Tú qué me platicas de lo que dijo el otro hermano, que dijo que la cruz era maldición? Bueno, específicamente la palabra de Dios dice que
En ese entonces, bueno, la historia cuenta que en ese entonces la cruz era un símbolo de maldición. Pero antes de seguir platicando, quiero pues leerte en el libro de Espérame, Éxodo. espérame. Acabas de decir algo, que no lo dice ni la Biblia ni la historia. ¿Me puedes volver a repetir lo último que dijiste de lo de la cruz? ¿Me puedes volver a repetir lo de que la cruz es símbolo de muerte? Si yo escuché mal o me lo acabas de decir, Ok, regálame un segundito. Estoy buscando por aquí el texto bíblico. aquí ya no lo compartieron, de hecho. Bueno, ese es uno. Hay otro. Ah, ok. Porque acabas de decir algo que la Biblia no dice. Dijiste que la cruz era maldición. Y aquí te acaban de dar el texto. Tienes la Reina Valera, Gálatas 3:13. Y quiero que lo leas con atención y despacio. Y me digas si ahí dice que la cruz, o el madero en este caso, es la maldición. Dice, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, ¿quién es maldito? ¿El colgado o el madero? El colgado. El colgado. ¿Y el madero qué? Corrección, ¿no? La corrección precisamente. Maldito todo el que es colgado, porque como dices desde poquito antes, versículo que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldito, él se hizo maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado, Cristo se hizo maldición por nosotros, maldito el que es colgado en un madero. No dice que la cruz sea maldición, ni en ningún lugar de la Biblia dice que la cruz es maldición. Y de hecho, eso lo complementa precisamente con Isaías, capítulo 53, del 4 al 5. Ahorita hace ratito fue con lo que entraste. Algo parecido a lo que dice Isaías, capítulo 53, que es a lo que se refiere. Vamos, Isaías 50, aquí estás. Isaías 53, versículo 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, estamos hablando de Cristo que se hizo maldición para llevar todo eso de nosotros. La cruz no es maldita. Ok, quiero Dice, hacerte mira, una pregunta. a ver, ¿Cómo explicas Éxodo 24 que dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra? Ok, hay muchas personas, pues este texto sigue diciendo y dice, no se inclinarán ante ellas, pero vemos, digamos, pues respetando la religión, qué tipo de religión, pero yo veo muchas personas específicamente, ¿no? En Iglesia Católica, porque no, o bueno, ven una Virgen María o el santo de, bueno, no sé, nada más pero un los segundo, vemos no te me arrodillándose. salgas del tema, no te me salgas del tema, y sí te la voy a responder con lo de la cruz, porque recuerda que estás hablando de una imagen, ¿verdad? Sí, Y estás hablando de que Dios prohibió lo que son las imágenes, ¿verdad? sí. Y me podrías decir, ¿por qué el templo de Dios tenía imágenes
¿Por qué hizo la serpiente? ¿Por qué mandó Dios a hacer una serpiente de bronce si era una imagen de la tierra? Para demostrarle, tú me estás hablando para demostrarle a Faraón en ese momento. No, la serpiente de bronce no estaban en ese momento con el faraón. No, no sé, explícame. ¿Puedes leer un versículo antes, por favor? ¿Cómo? ¿Puedes leer un versículo antes, por favor? Del Es que Éxodo 20, pero puedes leer el 3. regálame un segundo, es que se te entrecorta. Bueno, leo lo que es por lo mientras este versículo. Números capítulo 21, versículo. Vamos a leerlo. Bueno, desde el principio se puede leer lo que es el Números capítulo 21, pero vamos a leer, ¿qué será? Desde el versículo 4, de hecho dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de seguir hablando del maná. Yahvé envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho del pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Yahvé. Hemos hablado contra Yahvé y contra ti. Ruega a Yahvé que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo. Moisés oró por el pueblo. Yahvé dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, una imagen. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre el asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Recuerda que esto era una sombra de lo que había de venir. Hace rato te dije, Juan capítulo 3, versículo 14, el hombre había de ser levantado como la serpiente de bronce. ¿Para qué? Para que todo en el que en él crea, viva. Todo en el que en él crea sea salvado. Entonces, vuelvo a repetir, ¿por qué Dios, si en Éxodo 24, que así me lo diste, sin leerme el versículo 3, el Éxodo 4, que dice, no te hagas imágenes ni en el cielo, ni de la tierra, ni lo que hay debajo de la tierra, ¿por qué mandó Dios hacer una serpiente de bronce? Ok, entiendo que las imágenes tenían mucha importancia, porque si Dios mandó, obviamente. Pero aquí en el libro de Éxodo, escúchame bien, no me quiero salir del tema, pero estamos enfocados en el tema de la cruz, y la cruz es una señal, ¿no? Digámoslo así, lo que tú tienes es un crucifijo. Pero hay muchas personas que la adoran cuando nuestro Dios, pues, no manda hacer este, como digámoslo así, este ritual o esta acción de adorar a una imagen. ¿Cómo se adora una imagen? ¿Cuál es el? Te voy a preguntar de esta manera porque esto se lo he preguntado a pastores, han quedado muy mal. Yo imagino que tú no eres pastor, No. gracias a Dios. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Me puedes los tecnicismos para el culto a la adoración? Lo que tú dices, sabes que esto es adoración, esto es adorar. Los tecnicismos para el culto de adoración. Ok, dice que pues es una persona que rinde culto Sí, a una ese cosa culto, ¿cómo que incluye? considera ¿Qué divina. incluye el culto? ¿Qué incluye el culto? Porque ya sabemos culto, pero es una palabra muy vaga si alguien nunca lo ha estudiado. O sea, si aquí las personas no saben qué es culto, entonces se las tienes que explicar con detalle. Porque hay personas, te la pongo de este ejemplo, hay personas que hace 2000 años te decías, no, pues es que tú viajas en avión. Y dirías, avión, sepa que sea, pero viajan en ello.
y hace 2000 años no entendían qué era eso, que era un avión. Tú lo entiendes muy bien hoy en día que es un avión, pero los de hace 2000 años no. Y ahora pasaron 2000 años, muchas personas no saben qué es culto a pesar de que lo viven constantemente. Hablo de los católicos principalmente, viven constantemente en un culto y no se han dado cuenta, no saben que es parte del culto. ¿Me puedes decir qué es un culto? Bueno, ¿qué se necesita para la adoración en el culto? Un culto inicia orando, adorando, alabando, exaltando, glorificando. Bueno, adorando, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Sí, pero adorando, porque debe ser que es en espíritu y en verdad. En espíritu nadie lo puede ver. En verdad sí lo pueden ver. El espíritu nadie lo puede ver. Yo te puedo ver así como ese, según aquí, en esta posición, y en realidad tu mente en otro lado. Mira, ay, esta persona está adorando a Dios, así, pero ni tu mente en otro lado y no estás adorando a Dios. Según ahí te estamos viendo, pero no estás haciendo en verdad. Estás haciendo el cuento. Entonces, sí, ya sé que en espíritu y en verdad, pero ¿de qué manera se adora? Bueno, no lo sé, no me lo han enseñado. Dímelo. ¿Eh? Ahorita hasta este punto la voy a dejar, hermanito. ¿Por qué? Porque voy a terminar esto de la cruz. Ok. Estás escuchando lo que voy a decir acerca de la cruz. ¿Cómo lo voy a terminar? Precisamente, ya viste, Pablo mostraba lo que Jesús, lo que es la señal de la cruz. En segunda, todas las imágenes no estaban prohibidas, solamente las de ídolos. Y tú sabes muy bien esa palabrita, la palabra ídolo, pero el significado hay que tener cuidado porque un ídolo no es una imagen. La serpiente de bronce no era un ídolo en cierto Ujú. punto, hasta que lo hicieron ídolo, que es un asunto diferente. Jesucristo no era un ídolo, era el Dios verdadero. En este caso, Pablo y Bernabé no eran dioses, eran enviados, pero los quisieron hacer ídolos, y eso también está en la Biblia. Entonces, todos esos detalles. Hermanito, voy a continuar con lo de la cruz, más porque ando con el tiempo hacia prisa, pero si Vale. mañana me cuento y tienes un poco más acerca de, ya tratamos si quieres, un poco más de la idolatría y todos esos detalles. Pero sí, para terminar lo de la cruz. ¿Sí, hermanito? Dale, dale. Me gustaría un día de estos tocar el tema así como de, digamos, el bautizo y todos esos temas. Sí, Dios lo bendiga. bendiciones, hermanito. Fíjate. Termino lo que son con estos versículos precisamente hablando de la cruz, porque hay personas que niegan la cruz de Cristo, tanto históricamente, tanto bíblicamente, y eso a pesar de que en la Biblia se muestran lo que son varios versículos que hablan acerca de lo de la cruz. Entonces, hablando de lo que es Mateo capítulo 27, versículo 37. ¿Qué es lo que dice Mateo capítulo 27, versículo 37 para personas que de repente niegan la cruz de Cristo? Que dicen, ¿sabes qué? Es que Cristo murió en un palo y no murió en una cruz. Que porque la palabra tau significa lo que es taurus, así, significa un palo. Y atentos, el significado es estaca. Está nombrando la estaca y el tau es precisamente con señal de cruz. Es una estaca, pero con forma de cruz. La estaca, ¿qué es? Simplemente algo que se clava al suelo. Esta es una estaca así, algo que se clava al suelo, sin importar lo que es la figura que tenga. Ya cuando hablamos de staurus, ya estamos hablando de, ahora sí, con la cruz. Pero la estaca no habla acerca de la forma, habla de que está clavado en el suelo, sin importar lo que es la forma. Pero le digo la palabra tau, que es de donde viene la palabra 300. ¿Cuál es la tau? Precisamente tanto en el griego como en el latín, esta. Por eso el taurus, la composición de esa palabra. Ay, pero no nos vamos ahorita tanto a esos términos del griego y el latín y esos detalles. Ahorita no nos vamos a eso. ¿Qué más sería del griego? Del latín no tanto porque ya serían como 300 años después.
¿Qué les dije? Ah, sí, Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Vamos a encontrar lo que es algo muy interesante en lo que es acerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 27, 37, Mateo 27, 37. ¿Qué dice? Y pusieron, fíjense cómo en este caso sabemos que nuestro Señor Jesucristo, como dice, crucificado así de esta manera. Y esto lo termino. A ver, es crucificado así de esta manera. Y acá en la parte de arriba, si se alcanza, bueno, vamos a hacerla más grande la cruz. Más grande la cruz. No se nota tanto. Pon este. Una cruz. Ahí está. Dice, pusieron sobre su cabeza. Aquí estaba la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Este es el cuello de los brazos. Aquí está la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Pusieron sobre su cabeza, su causa, sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Poner sobre su cabeza un letrero. Un letrero que decía, este es Jesús, el Rey de los judíos. Precisamente, fíjense, primero sobre su cabeza. Hay algunos hermanitos que dicen que murió así Jesucristo, pero no dice de esta manera, dice de esta manera. Disculpen los hermanitos si no los ando subiendo ahorita, ya me falta lo que es el tiempo, ando presionado en cuestión de tiempo. Por eso tuve que bajar al otro hermanito también. Nada más para poder terminar esto. Y ya después en otra chancecita lo subimos. Entonces, Rey de los edomitas de hermano. No. Aquí está. Lo que es, este es Jesús, el Rey de los judíos. De hecho, está la otra versión. Déjame ver lo que es. Hay otra que me gusta. Déjame ver, es Juan capítulo 20, versículo 24-25. Juan capítulo 20. A ver. Siempre hay una en la que está escrito en 3 idiomas. Y que se veía desde lejos. Juan capítulo 20, versículo... No es en el 20. En el 19 la crucifixión. Es en... ¿Sí? 20... Es el 19. Déjenme ver si es el 19. A ver... Juan 19, el título, Rey de los judíos. Aquí está, Juan 19 y versículo 20, era el que estaba buscando. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, ya vimos que en el caso de Mateo, dice arriba de su cabeza, arriba de la cabeza de Cristo, no arriba de las manos, arriba de la cabeza. Puso un título sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y fíjense, cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, en estos 3 idiomas. Y desde lejos se veía lo que estaba escrito. Entonces, era un letrero grande, no era un letrero pequeño. Y estaba encima de la cabeza de lo que es Jesucristo. Hay algo de lo que sucede también inclusive. Lo que es, varios de ustedes han de saber cómo se dice que según Jesucristo murió. Pedro. Que Pedro murió lo que es cabeza abajo en una cruz. No me quiere mandar lejos. Ahorita le contesto. ¿De qué tamaño estaba? Fíjese, lo que es en el caso de Pedro, ¿cómo murió? En una cruz, según la tradición, Pedro murió en una cruz invertida.
No quiso morir como nuestro Señor Jesucristo. Dijo, no merezco tener la misma muerte que nuestro Señor Jesucristo. Así que pidió ser muerto de cabeza. Una cruz invertida. Y estamos hablando de Juan capítulo 21. Precisamente lo último que anda diciendo. Que dice de esta manera. ¿Dónde estás? Aquí está. Juan capítulo 21 del versículo 17 en adelante. Le dijo por tercera vez Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció porque le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Versículo 18, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías, te ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Esta parte que dice, cuando seas viejo, extenderás tus manos. ¿Qué es extender tus manos? ¿Poner al frente? ¿Poner aquí al frente? O extender es precisamente alejar lo que son los brazos. Esto es extender los brazos, abrirlos. Este es extender los brazos. Es como quien dice, y recuerden que estamos hablando del libro según San Juan, que él es el último discípulo que falleció de todos, es el último que vivió. Y prácticamente supo, por lo menos así lo podríamos considerar, que supo cómo murió la mayoría de los discípulos. La mayoría, si no es que supo cómo murieron todos. Entonces, en este caso, seguimos con lo de la cruz. También, lo que es vamos a ver. Colosenses capítulo 1, versículo 19 y 20, y el capítulo 2 también. Vamos a leer lo que son estos versículos, y lo voy a cerrar precisamente con Filipenses, porque ya no me va a alcanzar el tiempo. Colosenses capítulo 1, versículo 19 y 20. Desde el 18, de hecho, lo podemos leer, ¿no? Desde el 15. Pero, Colosenses 1, 19 y 20. Que dice, por cuanto agradó el Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Porque recuerden que la cruz, ahí también cayó sangre. La cruz se considera el altar de Jesucristo, porque es ahí donde se hizo lo que es la ofrenda en la cruz. Recuerden que para ver lo que es esa ofrenda a Dios, se necesitaba el sacerdote, que fue el mismo Jesucristo. Se necesitaba la ofrenda, que fue el mismo Jesucristo, y con su sangre se necesitaba el altar, que fue Jesucristo precisamente. Fue la cruz en la que estuvo Jesucristo. Se necesitaban esas características para el culto, para lo que es el ofrecer a Dios. Cristo ahí los estaba cumpliendo. Por eso siempre les vuelvo a repetir, aquellos que dicen voy al culto, nada más le están haciendo el cuento, porque para el culto siempre necesitas un sacerdote, la ofrenda y un altar. Para eso necesitas precisamente para decir voy al culto. Si no tienes ninguna de esas características, no es culto. Podrías decir voy a adorar, ok, pero no es culto. Eso no es culto. Entonces, continúo con el Colosenses 2. Colosenses 2 también, que nos va diciendo del versículo, vamos a ver, desde el 14 creo que les dije. Desde el versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que somos los gentiles. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio
y clavándola en la cruz. Por eso todo eso quedó en la cruz. El triunfo de Jesucristo fue en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo triunfó Jesucristo? En la cruz. Todos los cristianos predicamos a Cristo, Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque se lo inventó la Iglesia Católica, no, porque lo dice la Biblia. No, más bien de hecho, porque la Iglesia Católica aquí lo puso en la Biblia, porque todo esto, recuerden que eso es palabra de Dios. Dijo, estos 27 libros del Nuevo Testamento es palabra de Dios. Los puso ahí. Todos los protestantes creen en la palabra de Dios, en el dogma que estableció la Iglesia acerca de la Biblia. Y la misma Biblia está diciendo que Pablo predicaba de esa manera, porque son cartas que Pablo escribió, o por lo menos le ayudaron a escribir, porque recuerden que hay cartas en que Pablo no las escribió directamente, le ayudaron a escribirlas, como en el caso de Romanos. En el caso de Romanos, a Pablo le ayudaron a escribirla. Si no, lean el último capítulo. Chequen así. ¿A quién escribió la carta a los romanos? Así. Una cosa es el que hablaba y otra el que lo escribía. El autor ya sabemos quién es. Entonces, despojando a los principados y a las potestades, exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, en su muerte y en su resurrección, así. Entonces, estamos encontrando precisamente ese poder de la cruz, de esta cruz, precisamente porque simboliza que nosotros creemos en ese triunfo de Jesucristo. Algunos dicen, yo lo tengo en el corazón, no hay ningún problema. Pero te aseguro que muchos cristianos, cuando tienen su cruz, hacen dos cosas. Si se van a portar mal, y sabiendo que esta cruz simboliza lo que es del cristiano, que es obediente de Dios, hacen dos cosas. Una, o se la guardan, porque dicen es que lo que o se la guardan o se la quitan, porque es que voy a hacer algo que no está bien. O simplemente por tener su cruz, así como que lo toman y dicen, no lo hago. Porque a eso también ayuda mucho lo que es la cruz, el símbolo de la cruz, que nos hace recordar que somos seguidores de Cristo. Y yo he escuchado muchos testimonios, que dicen que veían la cruz, o lo que es, tenían su crucecita, y decían, ¿sabes qué? No voy a hacer esto que está mal, porque estaban cargando su cruz. Digo, es válido los que dicen, yo lo tengo en el corazón, mira, sí es válido, no hay ningún problema. Pero también sucede que los que lo tienen de manera externa, y lo pueden tocar, y lo pueden ver, se acuerdan más acerca de Cristo, se acuerdan más que son cristianos y que no se deben portar mal. A veces así, digamos, a veces se van a portar mal y a veces no. Pero ayuda. En un gran porcentaje, ayuda. Entonces, Efesios capítulo 2, versículo 18 en adelante. Con esto termino porque le digo, hermanitos, ando con el tiempo un poco medido. Efesios capítulo 2, versículo 18, porque hay gente que no les gusta predicar lo que es la cruz, porque siempre dicen, es que Cristo ya bajó de la cruz. Sí entendemos que Cristo ya bajó de la cruz, pero la mayor expresión de amor de Dios en el mundo es en la cruz. Es la mayor expresión de Dios, del amor que nos tiene a nosotros, a pesar de que somos, pero ahora sí, pecadores de lo peor. Efesios capítulo 2, ¿es Efesios? No, cierto, disculpe, Filipenses capítulo 2, versículo, perdón, hermanita, los Filipenses 2, 18. A veces confundo Efesios con Filipenses. Filipenses 2, 18. Y es 18 o 19, ¿no? ¿Sí? Desde el 17, ¿o Efesios? Déjame ver. Filipenses 3, 18. 3, 18. Ya me quedé. Dije, no me cuadró. Filipenses 3, 18. Porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, el mismo Pablo, que predicaba la cruz de Cristo, a un Cristo crucificado,
que mostraba ante los ojos de las personas al Cristo crucificado, como si lo estuvieran viendo ellos mismos, ese Cristo crucificado, como si estuvieran en ese instante, porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Vuelvo a repetir, porque ahí andan muchos, y al día de hoy andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Se acuerdan cómo, de hecho, el hermanito, porque ya vio esa corrección? Porque hay muchos que le dicen la cruz es maldición, y la Biblia jamás dice eso. Jamás dice que la cruz es maldición. Ni en la Biblia de los testigos de Jehová dice que la cruz es maldición. Lo que es el Gálatas 3:13, ni en esa Biblia de ellos dice que la cruz es maldición. No lo dice. Que hayan cambiado lo que es la palabra crucifixión por madero de maldición es un asunto diferente. Pero Gálatas 3:13 no dice que la cruz sea maldición. Entonces, ya corregido eso, muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, nada más porque alguien les dijo, la cruz es maldición, y los católicos siempre están predicando la cruz, un Cristo crucificado, cuando ya está resucitado, ya está glorificado. Sí, ya sabemos que Cristo ha resucitado, que Cristo está siendo glorificado, pero la mayor expresión de amor siempre ha sido ahí en la cruz, y Pablo nos lo dice una y otra vez, y lo repite varias veces, y Cristo también lo dijo, Cristo también lo llegó a decir, de que era muy importante esa cruz, lo que iba a padecer Cristo era muy importante para nuestra salvación, era muy importante. Fíjense, el fin de los cuales, estos que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, los que son en contra de la cruz de Cristo, que dicen, ¿sabes qué? No a la cruz de Cristo, el cual de estos tales, el fin será perdición, cuyo Dios es el vientre. O sea, ellos andan haciendo caso a la carne, a otros hombres, a la Biblia no le andan haciendo caso, porque la Biblia no dice que la cruz sea maldición. Al fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ahí va sin querer una pedradita ahí con algunos hermanitos que son testigos de Jehová, que dicen es que la resurrección va a ser en la tierra. Entonces, su Dios está aquí en la tierra. Todo lo que ellos piensan y que la cruz es maldición, ellos son enemigos de la cruz. Mas nuestra ciudadanía cristiano, principalmente cristiano católico, si haces todo bien, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pueden también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, vuelvo a repetir, ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo ahora llorando, muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, hermanitos, termino por el momento, nada más porque tengo otros compromisos. El día de mañana si no me conecto. Primero Dios, si tengo chance, el sábado nos conectamos un ratito. Pero sí, esto de la cruz de Cristo es muy importante, es muy interesante. No es una imagen prohibida, porque esta cruz no es un ídolo, no es otro Dios. Si dirán, oye, es que este es otro Dios. ¿Qué es lo que quería dar a entender el hermanito? No, esto no es otro Dios. Es más, Mateo capítulo 16, versículo 24. Recuerden que nosotros lo llevamos simbólicamente porque somos seguidores de Cristo. Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno viniera en pos de mí,
Niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarte a ti mismo? Contra todo lo carnal, contra todas tus batallas que tienes, contra ahora sí con las concupiscencias de la carne. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígame. Simbólicamente los cristianos llevaban lo que es su cruz. Y eso desde el primer siglo. Desde el primer siglo de los cristianos. Porque le digo, está la arqueología y está lo que es la historia. La historia no la puedes borrar. Y arqueólogos que no son cristianos católicos. Algunos de esos arqueólogos o inclusive algunos de esos historiadores ni siquiera eran seguidores de Cristo. Ni siquiera eran seguidores de Cristo. Solamente dan confirmación de lo que estaban viendo. Entonces, pues no, Dios también está en la tierra. Dios también está en la tierra, sí. Dios está en todos lados. Recuerda que es Dios, un Dios omnipresente. En el cielo, en la tierra y en todos lados. Pero al referirse a su Dios es lo que está en la tierra, es referirse a lo material. A lo material, no lo espiritual. Porque nosotros así estamos buscando lo espiritual. Para la salvación es lo espiritual. Para vivir hoy, se podría decir, necesitamos lo material. Para vivir el día de hoy. Pero todo enfocado, esto material, en buscar lo espiritual. Que eso siempre es muy importante. Y tanta idolatría, si hermanita Norma, arrepiéntase de sus pecados, de andar adorando al pastor, de andarle dando dinero como si él fuera Dios. Entonces, de verse obligada a algo que Dios no ha mandado y aún así lo hace. Porque el pastor no es Dios. Y no le hace caso a la Biblia a su pastor. Se lo digo porque ya han subido pastores aquí, mintiendo. Han subido pastores aquí mintiendo, diciendo que no son pastores. Entonces, hermanitos, termino con la oración a lo que es al Espíritu Santo. Y además también a Mamita María. Porque ahorita sí tengo tiempo para hacer la oración a Mamita María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por la acción poderosa del Espíritu Santo. Con él me haces crecer y llenarme de tu palabra. A ti, Espíritu Santo, por impulsarme a seguir adelante. Gracias por tus santos dones y frutos, porque con ellos tengo la oportunidad de aprender y llenarme de Dios. Y así puedo transmitir la verdad a los demás a la que fuimos llamados. Te confío mis estudios, mis proyectos y mi constancia. Dame siempre sabiduría y entendimiento para saber administrarlos y dar buenos frutos. Amén. También te ofrecemos lo que es esta rosa, Mamita María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Esposa del Espíritu Santo, cúbrenos con tu manto. Entonces, hermanitos, cuídense mucho. Muchas bendiciones. Gracias por escucharme lo que es este ratito. Primero Dios, nos damos una vuelta. No les digo que en la tardecita, sí me dan ganas de subir con otros hermanitos en la tardecita, o a veces en la noche. Pero sí, como hay muchos compromisos, de repente no puedo así. Pero sí, el sábado primero Dios, ahora sí, nos conectamos un ratito, y el domingo otro ratito más con los hermanitos. Cuídense mucho, hermanitos, bastantes bendiciones y nos vemos. Recuerden, no tengan miedo de leer la Biblia, no tengan miedo de comparar lo que son las Biblias. Ustedes sigan estudiando, sigan leyendo. Si alguna duda hay, les aseguro, van a encontrar la respuesta. Yo ante tantas cosas que he encontrado en la Biblia digo, mira, aquí está la respuesta de esto. Y lo que algunos hermanos pensaban que son, ejemplo, contradicciones, no son contradicciones. Es que ellos lo están traduciendo mal o lo están interpretando mal cuando la Biblia dice otra cosa. Entonces, hermanitos, bendiciones, los quiero mucho, los amo y nos vemos en otra ocasión. Nos vemos, hermanitos. Gracias a los que estuvieron conectados. Hermanito René,
hermanita Lulu. Lo que es hermanita Norma. La Norma, la protestante, sí. También está la hermanita Norma, la que sí es católica, la que se avienta buenos rosarios, ¿sí? Pablo y todos los hermanitos, todos los que están aquí conectados. Bendiciones, cuídense mucho.